Vale, este video es para la sustentación de la guía de análisis multidimensional. Somos los practicantes de la Fundación Pasos por Amor de Ingeniería y Sistemas de este semestre. Estamos conformados por Andrés David Carrillo, Andrés Felipe Salgado y Lisa Alexandra Martínez. De las dos problemáticas, la primera de ellas es la violencia intrafamiliar relacionada con el aborto. Primero que todo, el contexto local, sacado de un documento que se hizo en Cundinamarca en 2017, de Chia Cajica y Suezca, en donde se habla sobre la violencia intrafamiliar que se deriva de la condición social, cultural o económica en la que se encuentre cada individuo. Es decir, que no está sujeta a una sola justificación, sino que esta puede variar en distintos contextos. A nivel nacional, en estudios desde el 2000 al 2005, se decía que el 80% de homicidios no eran relacionados a la guerra, sino relacionados a la violencia dentro del país a nivel local, es decir, nacional, en donde en este modelo se dice que una de las justificaciones por la violencia intrafamiliar es la educación cultural y machista que manejaban los hombres respecto a educar de forma violenta a sus hijos y asimismo a las mujeres. De esta forma, pues se generaban abortos también por esta violencia. Por último, a nivel latinoamericano, el 30% de la población femenina ha sido víctima de la violencia física e intrafamiliar, según datos del 2020 de la OMS y ONU, en donde países de Latinoamérica sobrepasan el 60% de violencia intrafamiliar de las mujeres, justificando este acto de cierta forma hacia la discriminación al género femenino y hacia el machismo, hacia temas económicos como el salario de la mujer. Básicamente, resumiendo las causas de lo anteriormente dicho, lo histórico es, como decía antes, la cultura machista y la educación guía hacia la violencia. En la sociocultural, la sociedad con un amplio margen de discriminación hacia la mujer, y esa cultura de educación machista infundida en las nuevas generaciones. Políticamente son los pocos programas de la seguridad hacia la mujer y la poca rigurosidad de estos frente a feminicidios y hacia la propia violencia en sí. Económicamente es el machismo hacia la equitatividad del salario de la mujer y la poca inversión de los programas sociales anteriormente mencionados. Esto causa efectos tanto negativos como positivos y socioculturales. Son: la nueva generación es violenta o podría ser violenta en el momento de educar a sus hijos, daños psicológicos hacia la mujer, la inclusión de la mujer y proyectos de sensibilidad hacia los derechos de la mujer. Políticamente son nuevos derechos y políticas hacia la mujer, más oportunidades laborales políticamente hablando hacia la mujer, y el poco aporte que se le da a la mujer en la política. Económicamente, la equitabilidad salarial, mayores oportunidades laborales para las mujeres y las mujeres en condición de pobreza, que de eso se hablará más tarde. Por último, la conclusión es que cualquiera de estos factores induce la violencia intrafamiliar y a causa de esto se generan abortos. Bueno, hablando sobre la segunda problemática es el abuso sexual. En esto se toma un contexto local, el cual pues se hace un estudio sobre los jóvenes de Bogotá. Se infiere que este acto generalmente cometido por los hombres debido al sentimiento de superioridad, o sea, machismo, contra actos violentos contra las mujeres que son abusadas, mayormente psicológicas, y pues le impiden salir adelante en su vida. El contexto nacional, mayormente pues hizo el estudio del ICBF, que entre 11.000 niños son víctimas de abuso sexual entre los 10 y 14 años. Y en contexto latinoamericano, en base a los estudios que nos brinda el OMS y OPS, se resalta que el abuso sexual es un problema grave que se ve representado sobre todo en las mujeres, no solo por personas desconocidas, sino también por parejas que tienen en el momento. Bueno, las principales causas que se abordaron, pues, digamos, en base al estudio, fueron las experiencias similares y disponer de civilizaciones psicológicas debido a sustancias alcohólicas y sustancias psicoactivas. La segunda que se toma son los traumas de la niñez y la ansiedad. Y la tercera, vivir en condiciones de bajos recursos. Y los efectos
mayormente pues estos vienen ligados psicológicamente o físicos que dejan acciones las cuales imposibilitan a la víctima seguir una vida plena. Y pues en nivel político, pues están generando leyes de forma legislativa y pues programas de ayuda para intentar reducir las cifras que siguen en aumento actualmente sobre el abuso sexual. Y bueno, en conclusión, hablando sobre el abuso sexual, el incremento en los últimos años, como se mencionaba anteriormente, ha sido bastante y pues este no se puede prevenir. Entonces, pues eh, se tiene que, eh, las mujeres de población, no solo las personas, sino conocen la misma familia, o sea, son abusadas por la misma familia y tienen en cuenta que pues los jóvenes y las que son abusadas sexualmente siempre tiran a abortar, siempre piensan en abortar y pues esto no genera muchas cosas. La siguiente problemática sería la situación de falta de recursos. En el contexto local, para entender la necesidad local y evitar mayor endeudamiento, los gobiernos municipales requieren que se otorguen más facultades administrativas de los recursos que se reciben de la federación, así como mejoras en los esquemas de la recaudación, ya que gran parte de las demarcaciones del país no cuenta con viabilidad financiera. En el contexto nacional, los problemas económicos del país se centran en un mercado laboral principalmente informal, un sistema tributario deficiente y regresivo que desincentiva la creación de empresas, un aparato productivo que no crea el empleo suficiente e incluso los problemas de focalización en la política social. Las preocupantes características del mercado laboral también son cruciales para entender esta realidad. En el contexto nacional, eh, eh, podemos ver que la mayoría de las personas que viven por debajo del umbral de pobreza viven en Asia o en África, pero podemos evidenciar que en Latinoamérica hay cifras muy elevadas de estas. Por ejemplo, los 184 millones de personas en Latinoamérica viven en situación de pobreza y 62 millones en situación de pobreza extrema. Esto en porcentajes quiere decir que el 30,2% de los latinoamericanos son pobres y el 10,2% son pobres extremos. Esto supone una parte importante de su población que no dispone de recursos necesarios ni siquiera para su alimentación diaria ni sostenerse. Una de las causas sería la violencia y conflictos bélicos, carencias de asistencia médicas adecuadas, falta de acceso a la educación y la falta de acceso a agua potable y de saneamiento de la misma. En los efectos podemos encontrar el aumento de la pobreza en la sociedad, la falta de recursos para el sustento de la sociedad, la escasez de los recursos naturales, guerra por los recursos, diferencia entre diferentes estratos sociales. En conclusión, una de las mayores causas eh, de, de la falta de recursos sería la mala gestión y la mala gestión de la capital de un país, también invirtiendo en cosas innecesarias y no invirtiendo en lo que de verdad importa, que sería la salud, la educación. Eh, También, por otra parte, poniendo un ejemplo en Colombia, no solo poniendo reformas tributarias que aumenten la canasta familiar, van a mejorar la economía del país porque así no va a funcionar. Incluso esas reformas van a empobrecer más el país porque van a incrementar por los cielos la canasta familiar, haciendo que las personas que no tienen acceso ni siquiera para comprar un pan vayan a tener menos acceso para comprarlo. Y asimismo por eso se causan los abortos. En nuestra fundación de Paso por Amor, ¿cómo esta fundación aporta esas problemáticas? Más que todo,
el albergue donde se ayudan a estas madres dándoles hogar, dándoles educación y además haciendo parte de estas campañas contra el no aborto o la pro-vida que se están haciendo actualmente debido a la gestión de el aborto legal en Colombia. ¿Qué emociones y percepciones les generó la visita del contexto? Las emociones que se perciben en la Fundación Pasos por Amor son una nueva forma de rescatar las vidas de las personas que llegan buscando una oportunidad para ellas y sus bebés, eh, teniendo en cuenta que viven en circunstancias particulares y Pasos por Amor o la Fundación les brinda un nuevo comienzo para que puedan levantarse y comenzar de nuevo. Bueno, ¿qué ideas de acciones surgen en el grupo a partir de la visita al contexto? Una de las primeras son las charlas motivacionales, intensificar la educación sexual dirigida a los miembros de la fundación y que éste se vea reflejado en su diario vivir. Y la última, actividades de integración en su entorno. Eso sería todo. Gracias.